Un bocadillo de calamares es lo que he vomitado después de ver algunas de estas fotografías. Estás avisado, amigo. En el documento de hoy he reunido más de 100 imágenes del salvaje oeste tan extrañas que cualquiera pensaría que son un montaje y además llevaban décadas escondidas que se les nota hasta la mugre. Sinceramente, algunas dan un poco de asco. Entre ellas, verás cosas que jamás pensaste que pudieran ser posibles y otras que te pondrán mal cuerpo, pero hey, así de jodido era el oeste. Y olvídate de cuentitos de vaqueritos rescatando mujeres en apuros. Esto es la cruda, sucia y asquerosa realidad. Por supuesto, lo más incómodo lo dejo para el final, por si decides marcharte antes, piltrafilla. Así que acomódate, compañero de viaje, porque hoy toca cabalgar por tierras áridas llenas de historias que huelen a muerto. En 1890, una caravana de artistas de circo cruzó Kansas rumbo a Colorado. Entre ellos viajaba Clara, hija de uno de los domadores que posó con el animal que usaban para sus actos. La criatura, según un diario local, era un híbrido de hiena africana que provocaba miedo y fascinación en los pueblos del oeste. La foto fue tomada por un comerciante ambulante que vendía retratos por unos pocos centavos. El Black Lantern Saloon estaba en Montana y funcionaba como bar, pensión y sala de apuestas. No hay fecha exacta, pero se estima que la imagen fue tomada en 1900. Los carteles ofrecen habitaciones con o sin una frase habitual para sugerir servicios extra de manera sutil pero clara. Estos lugares eran punto de encuentro para mineros, rancheros y fugitivos, todos en busca de una noche sin preguntas. En 1905, Elias Brown recorría ferias rurales con su máquina Curavital. La presentaba como un aparato médico capaz de limpiar la sangre usando campos magnéticos y esencia de serpiente. El público pagaba por ver cómo funcionaba, aunque nadie entendía del todo lo que hacía el mecanismo. No hay registros de denuncias ni pruebas científicas, pero sí de que Brown se hizo rico en cuestión de pocos meses. Esta foto fue tomada en una feria de Lincoln, antes de que Brown desapareciera sin dejar rastro. En la Guerra Civil Americana, algunos soldados volvieron con el rostro marcado de forma irreversible. Un pequeño grupo de médicos y artesanos empezó a crear coberturas personalizadas con metal fino y pintura. Estas técnicas rudimentarias fueron el origen de lo que décadas más tarde se aplicaría en Europa tras la Primera Guerra Mundial. No eran soluciones médicas, pero permitían recuperar cierta presencia en público. En las afueras de Florence, Montana, un equipo de trabajadores transportaba pacas de heno con una máquina de vapor y carros de tiro. El tractor Case Steam podía arrastrar varios carros, pero aún necesitaban caballos para maniobrar en zonas irregulares. Esta mezcla de tecnologías fue común durante décadas en el oeste rural, donde el progreso llegaba por partes. En 1877, cientos de buscadores de oro llenaban las calles de Deadwood, en el territorio de Dakota. La fiebre del oro atrajo a miles de hombres con la falsa esperanza de hacerse ricos en pocos días. El banco Stebbins ofrecía custodia y cambio de pepitas, aunque muchas transacciones se hacían sin recibo. A su lado, se imprimía el Black Hills Times, uno de los pocos periódicos que informaba sin censura sobre asaltos y fraudes. Algunos domadores usaban osos disfrazados, que parecían personas disfrazadas para espectáculos callejeros en ferias rurales. El animal era entrenado para caminar erguido, y muchas veces se le vestía como humano para causar más impresión al público. El hombre a la izquierda era el cuidador y presentador, mientras el niño le daba con el palito y pedía monedas. La práctica fue común en Estados Unidos y Europa hasta principios del siglo XX, cuando comenzaron a prohibirse por maltrato. No estamos seguros de la autenticidad de esta fotografía. Podría ser un montaje moderno o una recreación generada por IA. Lo que sí es cierto es que ya en 1873 se jugaba al Pouna, el antecedente directo del bádminton. Aunque no hay registros de mujeres armadas jugando en campos del oeste, las raquetas que llevan coinciden con modelos de principios del siglo XX. La imagen resulta tan anacrónica como intrigante,
y por eso decidimos incluirla en nuestra investigación. A veces lo más interesante no es saber si es real, sino preguntarse por qué parece que podría serlo. Esta otra imagen también nos hace dudar. Vemos a un hombre manipulando lo que parece una consola o un instrumento musical, pero no coincide con ningún modelo de la época que hayamos podido verificar. Al fondo, una diligencia avanza por un camino polvoriento, como si todo tuviera sentido, hasta que se mira 2 veces. No sabemos si es un montaje, aunque lo parece. Aún así, nos resultó inquietante. Si reconoces la máquina o tienes una teoría, déjala en los comentarios. Nos gustaría saber qué opinas. Muchas personas con albinismo eran exhibidas en espectáculos, por su aspecto poco común en una época donde la ciencia y el entretenimiento se cruzaban sin respeto. El albinismo no es una enfermedad, pero hasta hoy sigue habiendo prejuicios que lo asocian con debilidad o discapacidad. La foto fue tomada en Nueva York a finales del siglo XIX, cuando miles de personas dormían en sótanos, callejones o sobre barriles como este. Muchos eran inmigrantes sin papeles, obreros sin salario fijo o huérfanos expulsados de hospicios. La pobreza no era vista como un problema social, sino como la culpa individual. El fotógrafo Jacob Riis documentó estas condiciones para denunciar lo que las autoridades no querían mostrar. Hemos encontrado estas imágenes en Reddit y, tras investigar, no hemos dado con su procedencia original. No existe, que sepamos, ninguna fotografía auténtica de un vaquero del oeste posando con un samurái, aunque ambos vivieron en la misma época. Todo apunta a que son montajes modernos con estilo antiguo, pero hay algo en ellas que te hace dudar. Nos gusta pensar cómo habría sido ese encuentro imposible. 2 códigos de honor, 2 mundos que nunca se cruzaron, pero pudieron haberlo hecho. William Steckel, el hombre de la derecha con copa en mano, había salido de prisión ese año tras disparar mortalmente al granjero Henry Lehman durante un robo. El Mueller Saloon, en Ripon, Wisconsin, era un sitio repugnante donde olía a sudor, tabaco mascado y alcohol barato. Las escupideras en el suelo rebosaban, y la mayoría entraba solo a beber, hasta no poder más. El hombre de traje vino a decirles que el gobierno no iba a devolverles nada, pero que agradecían su colaboración. Los 3 líderes Cheyenne lo escucharon sin moverse, flanqueados por el intérprete que repetía cada palabra con cara de saber que todo era mentira. Era 1885, y la mayoría de sus tierras ya habían sido expropiadas y repartidas a las grandes corporaciones. Solo les quedaban negociar raciones, mantas y la promesa de que no los moverían otra vez. El apretón de manos fue solo para la foto. El skateboarding, tal y como lo conocemos, surgió en California en la década de los 40, cuando los surfistas buscaban una forma de practicar el surf en tierra. Las fotos las encontramos en Reddit y hemos investigado a fondo, pero no hay ninguna fuente original ni archivo que las respalde. Sí hemos descubierto algunas patentes de juguetes con ruedas desde principios del siglo XX, pero en esa época no había monopatines con este diseño. Seguramente son recreaciones modernas con estética antigua, pero están tan bien hechas que siguen apareciendo en internet como si fueran reales. En medio de la barra, con los pantalones llenos de yeso y un acta de defunción, está Elias Benton, un albañil de Eureka que se ganaba la vida en las minas. La foto fue tomada en 1915 en el Harper's Saloon, un bar que servía whisky casero a 5 centavos la copa y donde siempre olía a madera quemada y sudor rancio. Ese día entró sin saludar, se bebió 2 copas y se quedó mirando los cuadros torcidos, esperando que pasara algo. Había perdido a su hermano en un derrumbe esa misma mañana, pero nunca quiso hablar de ello. La señora Lucille Weston criaba chinchillas en casa mucho antes de que se popularizaran las granjas de peletería. No las criaba por dinero y solía pasearlas por el centro de Topeka, en un cajón con ruedas que ella misma adaptó. En esa época, el pelo de chinchilla ya era uno de los más cotizados del mundo, más fino y denso que cualquier otro mamífero terrestre. Para hacer un abrigo se necesitaban más de 100 ejemplares, lo que llevó a la casi extinción de la especie en su hábitat natural.
3 hombres cruzaron el lago Tahoe en una canoa con un gramófono a bordo y una caja llena de discos de ópera. Según un artículo del Reno Gazette, lo hacían cada domingo para escuchar música en mitad del agua, lejos del ruido y los vecinos. El sonido se amplificaba por la calma del lago, y decían que podía oírse desde la orilla contraria si el viento era bueno. Los hermanos Coleman, rancheros de San Luis Obispo, comenzaron a fabricar sus propias tablas después de ver fotografías de surfistas hawaianos en los diarios. Las tallaban a mano con madera de cedro y las usaban en la costa central de California, cuando el oleaje lo permitía. Nadie más en la zona parecía interesado, pero ellos decían que montar una ola era como domar un caballo. El surf, tal como lo conocemos, no se popularizó en Estados Unidos hasta varias décadas después, aunque en Hawái ya se practicaba desde el siglo XVIII. Invierno de 1913. Campamento de la Scott and Graff Lumber Company. En Minnesota, más de 60 leñadores comían hacinados en un barracón de troncos, tras largas jornadas de 14 horas entre la nieve. La comida era abundante pero repetitiva. Carne salada, papilla de avena, pan duro y café negro sin filtrar. El único momento de silencio en todo el día. La mayoría no aguantaba ni un invierno antes de que algún accidente sucediera o el cuerpo dijera basta. Elias Murdoch era artillero en el ejército de la Unión cuando la metralla de un cañonazo le reventó el lado derecho del rostro. Ocurrió en 1864, durante la batalla de Petersburg. Sobrevivió de milagro, aunque perdió parte de la mandíbula, el oído y varios dientes. Fue atendido por médicos de campaña y dado por inútil para el servicio, pero se negó a volver a casa. Pasó el resto de la guerra como mensajero, cubriéndose el rostro con una bufanda de lana incluso en verano. En la carnicería Rowley y hijos lo que vendían, lo colgaban en la fachada. La foto fue tomada en Nebraska en 1897, cuando la refrigeración todavía era un lujo y la carne se mostraba así, al aire libre, como prueba de frescura. Las reses eran sacrificadas en la parte trasera y colgadas en la calle hasta que se vendía el último corte. Los carniceros empezaban a trabajar antes del amanecer, con las manos congeladas por la sangre seca. Nadie recuerda su nombre, pero esta imagen apareció en un catálogo de equipos médicos para clínicas privadas. Lo que hay sobre la mesa es una máquina de oxígeno portátil, vendida como solución para la fatiga, los nervios y la histeria femenina. Era puro teatro. Lo usaban en hoteles caros y burdeles de lujo como parte de un nuevo servicio llamado oxigenoterapia recreativa. Una foto pensada para vender algo que no servía para nada, pero que parecía moderno. Y eso bastaba. Esta fotografía empezó a circular en ferias científicas en los años 30 como demostración de un supuesto tratamiento experimental. La figura central permanece sentada y conectada a un sistema de tubos, mientras uno de los técnicos sostiene una cápsula de cristal que, según se decía, contenía el centro de procesamiento sensorial, o sea, el melón de la chica. Todo apunta a un truco de exposición o montaje, muy habitual en espectáculos de ilusionismo y pseudociencia de la época. En 1919, Félix Díaz ordenó capturar a uno de los últimos líderes zapatistas que seguía activo tras la caída de Villa y Zapata. El hombre era Aurelio Guzmán, maestro rural convertido en guerrillero, acusado de emboscar a un tren militar en Morelos. Fue interrogado durante horas y fotografiado justo después, ya sin pulso. El del centro, echando la siesta, es William Tulsa Jack Blake, forajido y miembro de la banda de Bill Doolin. En abril de 1895 fue localizado cerca de Dover, en el territorio de Oklahoma, tras un asalto fallido a un tren de la Santa Fe. Los que posan a los lados son los Deputy Marshals William Banks e Isaac S. Prater, que lo abatieron después de un tiroteo de casi media hora. 3 jefes Assiniboine acudieron a una reunión pactada por la Oficina de Asuntos Indios para discutir el reparto de raciones en la reserva de Fort Belknap, en Montana. La carta oficial hablaba de un encuentro diplomático, pero al llegar fueron rodeados por soldados del ejército enviados desde el fuerte Keogh. El supuesto diálogo era una emboscada. Las autoridades los acusaban de alentar la resistencia contra los traslados forzosos y querían apartarlos sin levantar ruido. Los 3 fueron trasladados bajo vigilancia al sur de Dakota.
Ninguno volvió a pisar su tierra. Herbert Cochran fue arrestado en Kansas City en 1903 por entrar armado a una barbería y exigir que le devolvieran sus voces. Según el informe, llevaba 3 días sin dormir, hablaba solo y tenía una rata viva escondida entre el abrigo que decía que le susurraba órdenes. La foto fue tomada con la ayuda de un agente que lo sujetó por el cuello para que no se moviera. El número 595 corresponde al archivo psiquiátrico del condado, donde fue ingresado tras ser declarado no apto para juicio. De izquierda a derecha, Goldie Williams, Nora Collins y James Coleman, fichados en Kansas City entre 1901 y 1903. Goldie, también conocida como Mac Murphy, fue detenida por alterar el orden público en un burdel clandestino del barrio oeste. La foto se tomó justo después de escupirle a un agente. Nora Collins, alias Red Nora, fue arrestada por estafa y robo. Tenía tatuajes en el cuello, algo casi inédito en mujeres de la época. James fue detenido tras una pelea en una taberna. Según el informe, no recordaba ni su nombre, ni cómo había terminado con la cabeza vendada. La imagen fue tomada en la prisión de Stillwater, Minnesota, en 1905. Justo después de que estos 3 reclusos intentaran escapar durante un traslado rutinario. Según el parte, se aprovecharon de un descuido mientras los bajaban del carro y corrieron hacia los almacenes del complejo. No llegaron lejos. Fueron alcanzados y reducidos por los guardias a golpes. A la vista está. Tenía 12 años y trabajaba en una mina de carbón en West Virginia. Empezaba a las 5 de la mañana y salía cuando ya no había luz, con los pulmones llenos de polvo y las uñas negras hasta la carne. El casco, la lámpara y los guantes le quedaban grandes, pero nadie preguntaba por la talla cuando el sueldo era de 15 centavos al día. A principios del siglo XX, las carnicerías competían no solo por la calidad, sino por la contundencia de sus escaparates. Cuanto más colgaba en la fachada, mejor. Carne de cordero, cerdo, aves, conejos e incluso caza exótica. Todo a la vista, sin refrigeración ni filtros. Se organizaban por tamaño, especie y precio. Y si el olor empezaba a subir, simplemente se bajaba el toldo, asquerosamente repugnante. Arizona, 1885. Un grupo de exploradores apaches al servicio del ejército estadounidense, enviados a rastrear a Jerónimo y su gente en la frontera con México. Fueron reclutados con promesas de comida, sueldo y protección para sus familias, aunque pocas veces se cumplía lo pactado. Cuando la guerra terminó, a la mayoría los dejaron fuera del ejército sin paga ni reconocimiento. Esta no es del lejano oeste, pero nos resultó lo bastante inquietante como para incluirla. A la izquierda, un grupo de amas de casa armadas en Mississippi, 1952. Formaban parte de una patrulla vecinal tras varios intentos de robo en la zona. Lo extraño no es lo que muestran, es lo normal que parece todo. A la derecha, un simulacro de rescate en Tokio, años 70. La figura envuelta en plástico era un maniquí utilizado para entrenar evacuaciones durante ataques con gas. No sabemos exactamente qué está pasando aquí. La foto fue tomada en Arkansas en 1936 durante una fiesta popular organizada frente al juzgado del condado. Ella parece solo una niña. Él, un granjero entrado en años, y lo que se muestra no encaja con nada que hoy pueda explicarse sin levantar las cejas. Estas 3 mujeres fueron acusadas de prácticas consideradas contrarias al orden y condenadas públicamente sin juicio. La estructura de madera se llamaba cangue y pesaba entre 15 y 25 kilos. Se usaba para humillar, inmovilizar y exponer al sentenciado durante días públicamente. No quedó registro de sus nombres, solo esta imagen. Pero la mirada lo dice todo. Podrían ser perfectamente los personajes de una serie de Netflix, pero no. Son miembros de la familia Schneider, retratados en Viena en algún momento entre 1918 y 1920. La imagen fue retocada a mano por el fotógrafo
que solía exagerar ojos y sombras para dar un efecto más vivo, según anotó en su libreta. El resultado fue todo lo contrario. El muñeco en el suelo aparece también en otras fotos del estudio, usado como atrezzo para distraer a los más pequeños. Trieste, Italia, 1945. Tras la liberación del campo de San Saba, los aliados comenzaron a documentar lo que había quedado. Las figuras fueron colocadas una a una por personal médico y militar para ser registradas e identificadas. La foto fue tomada en Illinois alrededor de 1924. Las dos jóvenes eran hermanas gemelas, y el hombre, según el archivo original, era su primo George. Vivían juntos en la misma finca tras la muerte de los padres y solían posar para el fotógrafo del condado cada vez que venía al pueblo. No hay nada raro en esta historia, pero la imagen genera incomodidad por la simetría, la expresión neutra y el contacto forzado. Entre los años 20 y 30, muchos circos ambulantes en Estados Unidos incluían entre sus atracciones lo que llamaban curiosidades humanas. Susie, la chica con piel de elefante, era una de ellas. Padecía una forma severa de ictiosis, una condición que endurece y agrieta la piel. La presentaban como una criatura exótica, medio humana, medio animal, vestida con telas traslúcidas y bajo luces cálidas para resaltar las marcas. 5 soldados heridos en la Gran Guerra, enviados como delegación oficial a la firma del Tratado de Versalles. Se les conocía como les gueules cassées, las caras rotas. Veteranos con heridas visibles, muchos de ellos sometidos a decenas de cirugías reconstructivas. No hay ningún gesto heroico en sus rostros, solo la evidencia de que sobrevivir también dejó marcas imposibles de borrar. El de la foto es Robert McGee. Tenía 13 años cuando fue capturado por un grupo Sioux cerca de Fort Laramie en 1864. Lo desnudaron, le arrancaron el cuero cabelludo y lo dieron por muerto. Milagrosamente, sobrevivió. Un destacamento del ejército lo encontró horas después y un médico militar logró cerrarle la herida. La fotografía fue tomada años más tarde como testimonio de lo ocurrido. Gracias por llegar hasta aquí. Todavía tenemos cientos de fotografías del lejano oeste, con historias increíbles que están aún por descubrir. Así que te esperamos en próximos documentos. Recuerda que el mejor apoyo que nos puedes dar es un me gusta y un comentario. Suscríbete si no lo estás y comparte con tus amigos estas bonitas historias del pasado. Y recuerda, be water, my friend. Ahora en pantalla verás otro de nuestros documentales. Clica si te atreves y adéntrate en otra nueva aventura. Ahí te espero, amigo mío.